en el Tecnológico de Monterrey, en México. Ha sido también directora de comunicación de la Universidad de Hemisferios, en Ecuador, y directora de posgrado en dicha universidad. Es presidenta del capítulo de España dentro del Foro Iberoamericano sobre estrategias de comunicación y autora y coordinadora de varios libros referidos a las temáticas de comunicación, sociedad, cultura y nuevas tecnologías. Es miembro de consejos editoriales y científicos de revistas científicas en el ámbito de la comunicación y responsable de proyectos de investigación relacionados con Internet, con proyectos de vinculación social con temáticas de alfabetización digital, y en la actualidad es docente e investigadora en la Universidad de Valladolid. Creo que va a exponernos otra dimensión de las metodologías de investigación dentro del ámbito de la comunicación al que se refieren estas jornadas doctorales, en este caso la comunicación organizacional en su trasfondo digital. Podría haber hecho una presentación más amplia porque Amaya tiene un voluminoso currículum, pero creo que es más interesante que ella pueda exponer sus ideas y que nos dé también tiempo por si hay alguna pregunta o algún comentario que podáis hacer de manera directa. Así que os dejo con ella. Muchísimas gracias, Amor, por esa generosa presentación. Y bueno, pues también agradecer, como no, a la Escuela Doctoral de Primavera de este doctorado interuniversitario que tan gratamente nos sorprende a todos, ¿no?, por esos éxitos que llevan cosechando en estos 10 años de vida y que auguramos que sean igual de exitosos los siguientes, ¿no? En este caso, bueno, precediendo, ¿no?, o retomando un poquito lo que el anterior ponente Ignacio estaba comentando de su vinculación con las 4 universidades que componen este doctorado, bueno, pues yo me siento vinculada emocional y profesionalmente con el Iberoamérica, ¿no? Porque, como bien ha señalado Amor, bueno, pues yo sí me licencié y doctoré en la Universidad del País Vasco, de donde soy. Luego mi andadura me llevó a Murcia, la Universidad de Murcia, pero digamos que toda mi carrera académica, profesional y personal ha estado ligada a 2 países en concreto en Latinoamérica, como ha sido el Tecnológico de Monterrey durante 11 años y bueno, en la Universidad de Hemisferios allá en Ecuador, ¿no? Entonces me siento como muy vinculada, como decía, emocionalmente con la gran mayoría de vosotros que estáis aquí en este auditorio, en este salón, porque bueno, pues venís del otro lado del Atlántico, ¿no? Y bueno, pues también, como decía Ignacio al inicio, ¿no?, la suerte de comenzar, que uno dice todo nuevo y que vienen luego los de atrás para rebatir. Bueno, también digamos que la pega, digamos, de ir después es que cosas que uno tenía previsto decir ya las han dicho, ¿no? Ese es también la pega de empezar más tarde, pero yo voy a intentar abordarlas desde otra perspectiva, complementar también lo que ha comentado Ignacio, que bueno, coincido con él plenamente, pero bueno, también aportar un poquito más, sobre todo en estas metodologías de la investigación, cómo yo las vivo y cómo encuentro también esas cualidades y deficiencias, ¿no?, que tienen algunas de estas técnicas y cómo la parte digital pues nos ha venido a ayudar, en cierta manera, sobre todo con el tema de las métricas, ese monitoreo que nos permite indagar un poquito más en el qué, ¿verdad?, porque eso es lo que nos da la parte más cuantitativa, pero digamos que lo cualitativo nos da el porqué, ¿no?, esa profundidad que el dato no nos da, ¿no? Entonces, por eso las investigaciones más ricas son aquellas en las que nos encontramos con ese carácter mixto, ¿no?, donde podemos hacer esa aproximación estadística, porcentual, ¿no?, predictiva muchas veces, ¿no?, porque seguramente muchos de vosotros manejaréis o vayáis a manejar el SPSS, ¿no?, que es la tortura, ¿verdad?, de muchos investigadores, pero la parte cualitativa indudablemente nos da esa riqueza, ¿no?, que el dato no tiene, ese color, podríamos decir, ¿no?, que el dato puro y duro pues no nos proporciona, y que a veces uno, hasta en los ejemplos, ¿no?, un porcentaje de españoles come 100 pollos al año, ¿no?, y uno
uno dice, yo no como el pollo, entonces ¿dónde me veo reflejado en esa estadística, ¿verdad? Entonces, esa parte que decía, ¿no?, de la deficiencia a veces del dato, que no se aproxima tanto a una realidad, sobre todo cuando la queremos hacer pues más inductiva, ¿no? Entonces, bueno, como veis aquí en la pantalla, en el título, bueno, pues mi línea de investigación va sobre todo en el lado organizacional, que bueno, a veces se dice organizacional, corporativo, comunicación estratégica, institucional, ¿no? Le podemos llamar de muchas maneras, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a la comunicación interna o externa, esas dos dimensiones. Y bueno, pues esa transformación digital que hemos vivido en nuestra vida cotidiana, académica, profesional y que, bueno, pues las organizaciones pues no son ajenas a este impacto de lo digital y que, bueno, pues necesariamente uno pues tiene que hacer referencias. Si yo, por ejemplo, me voy a 20 años atrás, que fue cuando yo leí mi tesis doctoral, pues era sobre intranets, ¿no? Me estoy acordando ahora cuando se comentaba el tema del objeto de estudio que puede cambiar. En mi caso, el objeto de estudio todavía casi ni había aparecido, ¿no? Por lo menos en las empresas españolas a las que yo que estaban ahí en el País Vasco, las que yo hice la muestra, pues apenas tenían intranets, ¿no? Yo me encontraba con un objeto de estudio que se preveía que era el futuro, ¿no? El tema ya se había indagado y existían las webs corporativas, pero todavía para la parte de la comunicación interna las intranets no estaban muy desarrolladas, ¿no? Yo hacía ese acercamiento a las empresas y lo que tenían era una réplica en papel, ¿no? La revista corporativa pues la ponemos en PDF, ¿no? El menú del comedor de la empresa, pues se sube, ¿no? Pero no había unos contenidos que agregaran un valor para los empleados y por eso, pues al final la consecuencia que tenía era que no se visitaban, ¿no? Cuando se hacía esos widgets, ¿no?, que se metían en los ordenadores, en los servidores para ver el recorrido que hacían los empleados en la intranet, se veía que entraban y salían inmediatamente, pues no le encontraban valor, ¿no? Entonces, hoy en día, superadísimo, ¿verdad?, esa etapa, ese objeto de estudio que a mí, yo me decía, me voy a detener más en el marco teórico para darle tiempo, ¿no?, al desarrollo, porque veía que no tenía, ¿no? Y hoy en día, como decía, superadísimo toda esta parte de las intranets y han venido, bueno, pues luego el tema de los blogs corporativos, el tema bueno, lógicamente de las redes sociales, un poquito reticentes estaban las empresas a meterse al tema de las redes sociales porque consideraban que eso era una pérdida de tiempo, que nada más era para el entretenimiento y bueno, pues ya vieron que no, que el mercado, los consumidores, el público, el entretenimiento, la vinculación de las marcas, la cercanía de las marcas con sus públicos estaba ahí y por eso se adentraron también en este mundo digital de las redes corporativas, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero ir adelantando porque aquí está la presentación y bueno, pues quería hacer un recorrido, pues bueno, pues, uy, ahora a ver si pasa, ahora, ahí está. Un recorrido rápido, ¿verdad?, de cómo, bueno, pues el tema de la tecnología, que es transversal en muchos momentos de las historias de las organizaciones, se ha ido incorporando y ha sido, como decía, un elemento constante, un elemento que ha sido acelerador, motor del crecimiento de las organizaciones, ¿no? Podemos decir que en el siglo XX o a principios del siglo XX los esfuerzos, ¿no?, se ponía el foco en que se buscaba la productividad, ¿no? A mediados del siglo pasado, bueno, pues se buscaba la calidad, no quiero decir en detrimento, ¿no?, porque siempre ha estado presente, lógicamente, la productividad, pero el foco, el interés se ponía en la calidad y hoy indudablemente tenemos el foco y los esfuerzos y el camino se orienta hacia la innovación, ¿no? Y como decía, bueno, pues es la tecnología transversal, ese motor, ese acelerador que han tenido las organizaciones para hacer esos cambios, ¿verdad? Y bueno, pues como señalaban también anteriormente, pues esto es un cambio constante, ¿no? Es algo que caracteriza la tecnología y sobre todo en los últimos años vemos que esos cambios tecnológicos son veloces, ¿no? Por eso hablamos de la velocidad del cambio tecnológico y eso supone pues un aprendizaje continuo. Y un aprendizaje continuo desde los CEOs, desde la comunicación, Direct DIRCOMs, desde los usuarios, desde todos los ámbitos, ¿no? Tenemos que estar en constante aprendizaje y yo no lo veo como un problema, ¿no? Cuando antes se comentaba esa actitud, ¿no?,
científica, de curiosidad, de indagación, pues igual, ¿no? Pues no hay que verlo como un problema, sino como un reto, ¿no? Porque esto ya vino para quedarse y estos cambios van a ser constantes y no implica una incertidumbre relacionada con una crisis, sino una incertidumbre, bueno, pues de adaptación, de resiliencia, y que todas las organizaciones y nosotros como usuarios o como personas en nuestra vida cotidiana, pues vemos que estamos utilizando constantemente la tecnología, ¿no? Podemos pensar desde el smartwatch, Internet de las cosas, ¿no? Eso ya está, también ya me adelanto un poquito a todo el tema, bueno, pues hasta del tema de la privacidad de datos, ¿no? Pero finalmente lo que nos queda aquí, ¿no? Como reflexión, es que estamos en una velocidad de cambio tecnológico constante, y eso nos va a llevar a ese aprendizaje continuo, ¿no? ¿Cómo nos impacta también como investigadores? Bueno, pues nuevos métodos también de recolección de datos, ¿no? No quiere decir que sustituyamos las encuestas, las entrevistas en profundidad, el análisis de contenido, del discurso, pero lo hemos estado viendo, tenemos hasta aplicaciones que nos ayudan a hacer toda esa, ese volcado de datos, análisis de datos, ¿no? Decíamos el SPSS, en lo cuantitativo, el Atlas T, por ejemplo, en la versión, o sea, para la parte cualitativa, pero también si nos pasamos al tema de redes sociales, bueno, pues todo el monitoreo que nos da datos, que es oro, ¿no? Oro para poder entender esa huella digital que cada uno de nosotros vamos dejando sin darnos cuenta. A veces pensamos que esa gratuidad, ¿no? de todas las cosas que nos metemos en Internet y es a cambio de nada, ¿verdad? Simplemente una conexión, un pago mensual al proveedor de Internet, hasta me puedo descargar cosas gratuitas, libros, música, buscamos la manera, ¿no? de buscar esa gratuidad, pero en el fondo, bueno, pues gratis no tiene nada, ¿no? Estamos, digamos que el mercado, el objeto del deseo somos nosotros, con todas nuestras interacciones, que sin darnos cuenta estamos dejando con nuestros tweets, nuestros likes, nuestros comentarios, lo que compartimos, pero también con nuestras tarjetas de crédito, lo que dejamos de comprar, ¿no? Compramos y con qué frecuencia lo compramos, con qué, ¿no? qué producto de tarjeta de crédito tenemos, todo lo que estamos utilizando en nuestro día a día deja una huella digital que para las organizaciones, pues como decía, es oro molido, ¿no? De todos esos datos. A ver. Entonces, bueno, toda esa transformación digital no solamente es una conectividad y ya, ¿no? O dar esos datos de organizaciones que nos revelan año con año la penetración que hay en Internet en diferentes países, por niveles sociodemográficos, por ciudades, ¿no? Pues realmente implica toda una nueva cultura digital, y si hablamos, bueno, pues de esa transformación digital en el ámbito de las empresas, bueno, pues supone una nueva forma de trabajar, de operar, de procesos, documentos compartidos. Eso ha costado muchísimo en las organizaciones porque antes estaba todo bajo llave, ¿verdad? La información, que se suele decir es poder, pues aunque no te haga falta esa información, pero te da poder, ¿no? Y no la quieres compartir. Entonces, eso, bueno, pues se intenta hacer esas organizaciones más planas, todo más descentralizado, mayor empowerment de los empleados también, porque tienen más información, pueden también colaborar en la toma de decisiones. Hay un mayor nivel de interacción en esa comunicación que antes era descendente y ahora ya es ascendente, transversal y horizontal. Aplicaciones web dentro de la comunicación interna que también, bueno, pues, y digo aplicaciones web porque están en el móvil y ahí sí que estamos conectados 24/7, ¿no? Antes, bueno, pues a lo mejor si solo teníamos el ordenador, llegábamos a casa, igual trabajamos un poquito, pero descansábamos. Ahora con el móvil no descansamos nada, ¿no? Nos acostamos, lo último que vemos, nos levantamos, lo primero que checamos, nos conectamos. Y entonces, bueno, pues en términos, ¿no? de recogida de información, de lo que hacen los empleados, por dónde entra, por dónde sale, en qué aplicación, o dentro de la aplicación, qué áreas son las más consultadas, qué tipo de información comparten, bueno, pues esa huella digital que también el empleado va dejando en sus sistemas, en sus servidores, también es de muchísima utilidad para los tomadores de decisiones, ¿no?
bueno, me adelanto un poquito también con el tema de las encuestas, pero bueno, pues las encuestas ya nos han revelado que no son 100% confiables, sobre todo cuando comentabas en el 2016 la sorpresa del Brexit, la sorpresa de Trump, sorpresas en otros países también, que han revelado que bueno, pues la gente no dice la verdad, ¿no? O no, a pesar de que digan que las encuestas son anónimas, y, bueno, la gente es muy reticente también en responder, a veces por fastidiar o por la deseabilidad social, ¿no? Está bien decir que en determinados temas se opine de esta manera o de otra, o me caso más con la tendencia ganadora, entonces yo voy a decir también que voy a votar a ese partido, ¿no? Entonces, no es tan confiable, ¿no? En algunas ocasiones pues hay que complementar con otro tipo de estrategias, ¿no? de recolección de datos, porque nos podemos llevar una gran sorpresa, ¿no? ¿Qué ocurre con esa huella digital que estamos dejando con nuestros comentarios, nuestros likes, ¿no? Pues de una manera muy natural estamos diciendo lo que pensamos, ¿no? Y eso ahí no estamos engañando, ¿no? Entonces, creo que una buena manera de conocer, tomar el pulso, pueden ser todo este tipo de estrategias en el entorno digital, también siendo muy conscientes de los bots, ¿no? Y los troles y todas estas estrategias también que son, que derriban, ¿no? Y quieren derribar al contrario, minar su reputación digital y bueno, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos también en la arena política, en el día a día, y no hace falta entrar solamente en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo al tema de la investigación, ahí tenemos multitud de datos, muchísimos datos que podemos recolectar. Tenemos herramientas de monitoreo, no sé si vosotros habéis manejado alguna, pero bueno, hay muchísimas gratuitas, otras son de pago, pero esas que son de pago te permiten estar por lo menos una suscripción de 15 días gratuitas para que vayas pues probando la herramienta y ver con cuál te quedas, ¿no? Realmente son baratas, a lo mejor para un ciudadano de a pie dices pues 40 o 100 euros mensuales sí es dinero, pero para una empresa no es nada, ¿no? Es muy barato e incluso se suscriben a diferentes herramientas dependiendo de qué tipo de redes sociales o qué tipo de entornos digitales quieren monitorear. Por lo tanto, como decía, es una manera de recolectar información y que además este tipo de herramientas no te las dan en bruto, sino que te da ya hasta las tartas hechas, toda una interpretación maravillosa, ¿no? En la que tú puedes recibirlo simplemente como un SPSS o lo puedes recibir también ya incluso analizado, ¿no? Algunos pues no quieren que les venga analizado porque pues, se puede tener algún sesgo, sino que uno quiere tener el dato en bruto y lo analiza de esa manera, pero bueno, pues ahí están las opciones, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos cómo esta transformación digital en la que hemos transitado en las organizaciones nos provee, como señalo aquí, una ingente información, muchas veces más de la que podríamos analizar. Por eso hablamos, bueno, de esa infoxicación, ¿no? Pasamos de la desinformación inicial, de falta de información, al otro extremo, ¿no? de la balanza, ¿no? o del péndulo más bien, ¿no? Y ahora tenemos una infoxicación que tenemos que necesitar, necesitamos realmente saberla manejar, saber también discernir lo relevante de lo importante de lo que es las noticias falsas, que también se ha comentado anteriormente, cómo verificar, qué fuentes consultar, que sean confiables, porque, bueno, pues todos, cada vez digamos las noticias falsas y los vídeos falsos cada vez son más sofisticados y cada vez es, pues más difícil diferenciar pues qué es verdad de lo que es una noticia falsa, ¿no? Yo había escuchado, ¿no? Y podemos encontrar en internet decálogos, ¿no? Para detectar o identificar noticias falsas, ¿no? El primero dicen, si algo te sorprende mucho, ya empieza a recelar, ¿no? De ese tipo de información, pero también hay pues aplicaciones, hay organizaciones que se dedican también a verificar, a hacer el fact-checking, el Verifica en Ecuador, ¿no? Creo que ahí está el Ecuador Verifica también. Entonces, bueno, ahí tenemos pequeñas herramientas o grandes herramientas que nos dan esa ayuda para poder discernir lo que es de verdad y lo que nos están intentando manipular, ¿no? Entonces,
con esta transformación digital, por ejemplo, dentro de las organizaciones, nos permite conocer en profundidad a nuestros públicos de interés, más allá de ese perfil sociodemográfico que puede tener determinados empleados, sino también ver esas interacciones, ese compromiso que tiene con la organización, esas conversaciones, e incluso, como vamos a ver más adelante también, hay aplicaciones de inteligencia artificial que hasta, bueno, pues te miden tus expresiones faciales, ¿no? Ya no necesitas decir después de un evento, como puede ser me gustó, no me gustó, ¿no? Y que, bueno, también puedes mentir y poner que me gustó cuando no te gustó o viceversa, ¿no? Como decía antes, la facilidad de engañar en una encuesta, sino que por las caras de ustedes, ¿no? Que si frunzo el ceño o estoy mirando el celular, yo qué sé, ¿no? O sonrío, o estoy mirando al infinito, lo que sea, ¿no? Todo eso ya está metido, ¿no? Digamos, todas esas imágenes, toda esa información en las aplicaciones, ¿no? De las herramientas de inteligencia artificial, y te lo traduce en sentimientos, y ya no me hace falta pasar la encuesta, por ejemplo, ¿no? Y realmente eso es mucho más confiable, como decía, que alguien te esté llenando una encuesta que puede ser real o no, ¿no? Entonces, bueno, eso hacia adentro, como decía antes, un evento con los empleados, pero también si vamos hacia afuera, con los públicos de interés, igualmente también podemos conocer lo que suele decir los stakeholders, ¿no? Estos públicos objetivos, qué relación tienen con nosotros, con nuestras marcas, y ahí, bueno, poder tomar decisiones en función de toda la información que hemos podido recolectar, ¿no? Uy, se fue. Algo pasó aquí. A ver, aquí estamos bien. Entonces, seguramente hayáis visto estos perfiles de adaptación ¿no? En cuanto a la tecnología. Podemos pensar que pueden ser desde personas, ¿no? Hasta empresas, ¿no? Pasamos del resistidor digital, aquel que es ese perfil de empresa que, como señala la palabra, se resiste a la adopción digital, pero cada vez hay menos de este tipo de perfiles, porque todos sabemos, ¿no? que el que no se adapta a su entorno, y ahora estamos en un entorno digital, pues no va a sobrevivir. Es como si habláramos de la ecología de la población empresarial, ¿no? De algunos lo que hacen es unirse a otras, ¿no? Hacer alianzas para sobrevivir, pero también tenemos que adaptarnos a ese entorno, y estamos viendo un entorno digital, ¿no? Entonces, están esos perfiles de resistidores digitales, como decía, difícilmente van a poder sobrevivir. Están luego esos exploradores digitales, aquellas organizaciones que sí tienen ya esa mentalidad, ¿no? de adaptación al entorno digital, pero que todavía no entran en esas estrategias alineadas a los objetivos de negocio con sus tecnologías de información. El jugador digital, bueno, pues es aquel que ya está un escalón, ¿verdad?, más allá, está ya más alineado. El transformador digital es ya sinergia total con las tecnologías de la información, con sus metas de negocio, y aquí está el disruptor digital, ¿no? Aquellos que tienen como bandera esa innovación tecnológica y que, bueno, pues abren camino para que otros también, bueno, pues puedan seguir esa estela, y son los más innovadores, y, bueno, pues digamos que eso es la ideal, ¿no? Para que todas las empresas estén en este estado, pero, bueno, pues yo recuerdo haber hecho una investigación allá cuando estaba en Ecuador, preguntando a diversas organizaciones cómo estaban en cuanto al tema de adopción de la tecnología, y, bueno, pues comentaron que fue el tema el contexto de la pandemia lo que les impulsó, ¿no? Fue un agente externo lo que les impulsó a esa adopción digital, pero si no, estaban en un estadio de exploradores, ¿no? Todavía en un entro, no entro, y bueno, también tenía que ver mucho con esa resistencia al cambio cultural, en este caso un cambio cultural tecnológico, y también con el perfil sociodemográfico de los empleados, que si eran empleados ya de mayor edad, les costaba más esa adopción digital, ¿no? Entonces, a la hora de investigar cómo recolectar esos datos, bueno, pues se complementaban, ¿no? La parte de aplicaciones web para aquellos que sí estaban conectados 24/7 a la información de la empresa, interactuaban a través de sus celulares, pero luego estaban aquellos en los que, bueno, todavía había que imprimir en papel, había que darles la revista en papel, las circulares en papel, y, bueno,
y bueno, todo el correo electrónico, digamos que será su adopción digital, no más allá del correo electrónico, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos investigación y nos encontramos con una muestra de organizaciones tan dispares, con perfiles tan diferentes, pues tenemos que o bien modificar la muestra y decir, voy a hacer solamente empresas disruptivas o exploradoras o transformadoras digitales, ¿no? Para no mezclar peras con manzanas, ¿no? A no ser que queramos hacer una comparativa o cómo has transitado una historia de cómo ha sido la adopción digital en determinadas organizaciones, pero considerando que nos podemos encontrar esta tipología pues, tan dispar, ¿no? Y bueno, pues el antes y el ahora, ¿no? Aquí estaba precisamente hablando, bueno, pues de esta parte de las técnicas de recolección de datos, como decíamos antes, las entrevistas, que nos dicen más de esa profundidad del dato, del porqué, las encuestas, que comentaba antes también, que siguen existiendo, ¿no? A lo mejor alguno de vosotros se echa las manos a la cabeza y dice, ya no va a ser válido que haga encuestas, yo lo tenía planeado, ¿no? En mi metodología, hacer encuestas y entrevistas. No, claro que sí se puede, ¿no? También hay que hacer una metodología ad hoc, ¿no? A tu objeto de estudio, a cómo quieres abordar, si tus datos están en el entorno digital o no lo están, ¿no? Entonces, no es que tengamos que casarnos, ¿no? Solamente con la parte digital, sigue siendo muy vigente, pero también hay que ser conscientes de las limitaciones que podemos encontrarnos, ¿no? Los grupos de discusión, también muy válidos para profundizar mucho más en la información, considerando además que el grupo de discusión pues no es cualquier técnica, hay que ser especialista en moderar grupos de discusión, cómo vamos a conformar también esos grupos de discusión, esa heterogeneidad intergrupal, si es que yo quiero hacer diferentes grupos de discusión, y esa homogeneidad dentro del grupo, ¿no? Quiere decir que tenemos que tener perfiles similares, homogéneos, no que digo iguales, pues no habría discusión, ¿verdad? Pero sí perfiles similares dentro del grupo para que no haya relaciones de autoridad, ¿no? Muchas veces, bueno, cuando nosotros hemos hecho grupos de discusión en la universidad, los alumnos dicen, bueno, pues vamos a abordar un determinado fenómeno en los universitarios y vamos a hacer un focus donde haya alumnos, donde haya profesores, donde haya padres de familia, y nosotros decimos no, un alumno no va a hablar con la misma libertad si no está entre iguales, ¿no? Aunque no sean sus padres, ¿no? Finalmente es la figura paterna, aunque no sean sus profesores, es la figura del profesor, no va a hablar con la misma libertad, ¿no? Entonces, haz diferentes grupos de discusión, haz un grupo de discusión de alumnos, otro de padres, otro de profesores, otro de autoridades, otro de psicólogos, ¿no? A lo mejor para abordar un tema, un fenómeno, o antropólogos o sociólogos, ¿no? Pero no mezclemos porque si no va a haber esas relaciones de autoridad, como decía, ¿no? E incluso también decimos que las personas que están dentro del focus group no se conozcan, ¿no? Ahí es donde más dificultad encontramos por la accesibilidad a unas muestras, ¿no? Y dices, es que yo conozco amigos, compañeros y son de la misma carrera, bueno, pues intenta que uno sea de primero y otro de quinto, ¿no? Pero que no tengan una relación, ya no digo de amistad, pero sí un vínculo de estar en la misma clase, porque también se puede dar esa relación de yo no voy a decir algo que luego me pueda perjudicar con compañeros de clase, ¿no? Entonces ya no está hablando con la misma libertad que la haría si está hablando con desconocidos, ¿no? Entonces, un focus no es tan sencillo en ese sentido, ¿no? De la conformación hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? De la elección de la muestra, y luego fundamental también bueno, pues la habilidad del moderador para sacar la información que necesita, ¿no? Porque si no se convierte en una, ¿no? Yo pregunto, responden y se quedan todos callados, yo pregunto, responden, ¿no? Y al final parece una entrevista grupal, pero no un debate, un foro de discusión, ¿no? Es un grupo pequeño que al final, bueno, podemos encontrarnos perfiles que se reproducen hasta en la vida real, ¿no? De aquí está el que más habla, el chistoso, el que no habla, el que, ¿no? Entonces hay que hacer que todos hablen, que todos participen, encontrar posiciones encontradas, con respeto siempre, ¿verdad? Que no se nos vaya de las manos. Entonces, un grupo de discusión
me parece súper válido, ¿no? Y bueno, pues siempre va a tener un mayor éxito cuando la moderación la lleva un especialista, ¿no? Análisis del discurso y análisis del contenido, que también se han mencionado aquí anteriormente, herramientas muy útiles también y que también, bueno, pues todas las que he comentado, entrevistas, encuestas, grupos, tal, todo eso se puede llevar también en el ámbito digital. Seguramente, pues si os ha pillado la pandemia, habéis hecho multitud de videoconferencias, bueno, pues podemos hacer también entrevistas a través de la videoconferencia, podemos hacer encuestas por Google Forms, ¿no? Podemos hacer, ¿no? Entonces, toda la parte presencial, digamos, no física, la podemos trasladar también a la parte digital, ¿no? Bueno, me había dejado también aquí la observación, ¿no? La simple, la participante, igualmente muy útil para la parte cualitativa, ¿no? Y si nos vamos ahora, bueno, pues a la parte actual de este entorno digital, sí es cierto que todo esto lo podemos trasladar al ámbito digital, las entrevistas, encuestas, pero sí es cierto que tenemos ahora, bueno, pues unas técnicas propias del ámbito digital que nos ayudan a hacer esa recolección de datos, nuestro trabajo de campo, ¿verdad? Ahora es nuestro trabajo de campo virtual, ¿no? Entonces, la etnografía virtual, el monitoreo que decía antes de una intranet, si estamos hablando de la comunicación interna, todo ese monitoreo de las redes sociales corporativas, no solamente el monitoreo de la red social en la que yo tengo cuenta oficial como empresa, sino también y veo y monitoreo lo que están diciendo de mí en mi cuenta oficial, ¿no? Que sobre todo, pues, rara vez encontramos temas de felicitaciones. Normalmente en las redes sociales la gente las usa para, bueno, mostrar su disconformidad con algún determinado, ¿no? Situación, algún trato que no está de acuerdo, ¿no? Como ha sido el desarrollo de ese servicio postventa o un producto que ha estado bueno, defectuoso y que antes uno se acercaba a la empresa y bueno, costaba que le hicieran caso. Ahora pones en un tuit, pones un post en redes sociales y la marca se pone en contacto con uno, ¿no? Casos que hemos vivido de manera personal con el tema de unas maletas, por ejemplo, ¿no? De hecho, las empresas que más críticas reciben en redes sociales son las aerolíneas y las entidades financieras, ¿no? Entonces, mucho trabajo por hacer en esa relación, ¿no? de este sector con las redes sociales y contener, ¿no? En ese sentido, no borrar comentarios porque eso no se debe hacer, pero sí dar respuesta y no a través de, como vamos a ver, a través de chatbots, ¿no? Porque finalmente uno se desespera cuando tiene que marcar el 1 o el 2, el 3 y al final llevas no sé cuánto tiempo y no has podido dar con la respuesta que necesitas, ¿no? Entonces, mejorar toda esa parte del chatbot, por eso está que se ha comentado también el tema del chat en GPT, versión 3, 4, cada vez más mejorada, contenidos generativos con los que uno puede dialogar, incluso decía antes hasta vacilar, ¿no? Hay un caso, no sé si está en YouTube, pero un chico comenta, ¿no? Yo le empecé a vacilar al chat GPT y me terminó insultando porque se sintió ofendido el robot, ¿no? Entonces, ya ves, superada la ciencia ficción lo que estamos viviendo, ¿verdad? Big Data, todos conocemos, ¿verdad? Grandes cantidades de información, estructuradas y no estructuradas, ¿no? Porque a veces pensamos que el Big Data es todo lo que está en Internet, en foros, en blogs, en cuentas oficiales, en cuentas de los influencers, de todo, ¿no? Sí, es una parte del Big Data, pero también el Big Data son bases de datos estructuradas que tienen las agencias de mercado con toda nuestra información, pero también las empresas privadas que han ido, digamos, alimentando con la propia actividad de sus clientes, ¿no? Entonces, toda esa información, si tenemos acceso, ¿no? Vosotros como investigadores, os vais a encontrar con lo que decía antes, ¿no? Con una cantidad tan grande que si no tenemos herramientas para gestionar toda esa información, vamos a tener un bosque, ¿no? Que no nos va a dejar ver nuestro arbolito, ¿no? que es nuestro objeto de investigación y no vamos a llegar a ninguna parte, nos vamos a desesperar. Entonces,
necesitamos estas herramientas y, como se comentaba también anteriormente, especialistas, ¿no? Tenemos que rodearnos de no todo lo puedo hacer yo, no todo lo sé hacer. Sí es cierto que en la tesis la hace uno solo, ¿verdad? Pero tenemos un buen director que nos puede aconsejar y dirigir con especialistas para determinadas partes de la tesis que nos puedan ayudar y aconsejar, ¿verdad? Y que luego, evidentemente, van a estar en nuestros agradecimientos, ¿no? de la tesis. Y bueno, pues la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, con la inteligencia artificial ya estamos, bueno, pues frente a robots que ya piensan como nosotros y que, bueno, pues no hay que olvidar que detrás de esos robots también están programadores que son personas, pero sí es cierto que ya tenemos delante a personas, a robots que son capaces de hacer un razonamiento lógico como lo haríamos nosotros en un contexto determinado, ¿no? Entonces, ese es frente al escenario que estamos viviendo hoy en día y que es difícil de predecir, ¿no? Como también se ha comentado hace unos minutos. Decir ahora hacia dónde vamos, pues es arriesgado, no tenemos una bola, ¿verdad? Si tuviéramos la bola del futuro, pues tendríamos la llave y nos haríamos millonarios, ¿no? Sabiendo hacia dónde va todo, pero bueno, pues sabemos el presente, ¿no? Que es, como decirle, es el regalo, ¿no? Pues se llama present, ¿no? Es el regalo y con eso tenemos que hacer nuestras estrategias, ¿no? Sí tenemos los futuribles, ¿no? Diferentes escenarios para poder nosotros bueno, hacer nuestras estrategias y ver qué es, en esos diferentes escenarios qué es lo que mejor nos conviene, pero es eso, son futuribles, no son presentes, ¿no? Y ante eso, bueno, pues los tomadores de decisiones tienen que barajar esa incertidumbre, ¿no? A ver, si pasamos. Entonces, bueno, pues para la investigación en comunicación, estas cantidades ingentes de información, de bases de datos estructuradas y no estructuradas, que sería la parte propiamente ya de esa información que tenemos en Internet, pues nos ofrece, ¿no? Para nuestras investigaciones una rapidez, una inmediatez que antes no teníamos, ¿no? Imaginaros antes tener teras y teras de información, intentarlas bajar a nuestra computadora y bueno, pues nos tardaríamos, bueno, no solamente por una cuestión de espacio, ¿no? Sino que ahora tenemos grandes servidores donde podemos bajar toda esta información, gestionarla, hacer todo cruce de datos, predicciones, modelos, patrones, personalizar, ¿no? Todas ese posible o ese futuro consumidor de nuestros productos o servicios y bueno, pues importantísimo para todas las organizaciones contar con bueno, con estos datos, ¿no? Monitorear tendencias, no quiere decir que acertemos, ¿verdad? 100%. Esas son las tendencias, caminos, ¿no? Que bueno, pues se pueden convertir finalmente en una moda de consumo masivo y que bueno, pues con esa investigación de esas tendencias podemos ayudar muchísimo a nuestras organizaciones para tomar decisiones, ¿no? Podemos conocer el comportamiento, los deseos, las necesidades de nuestros empleados y nuestros clientes. Podemos identificar líderes de opinión, ¿no? A través de ese monitoreo, esas conversaciones, temas que se abren, quién abre esos temas, quiénes le siguen a esos temas. Podemos identificar también esos líderes de opinión dentro y fuera de la organización y grupos de opinión que se van formando por afinidad a un tema, ¿no? Podemos hacer ese monitoreo y ver qué temas son los temas candentes, los que originan o provocan mayores discusiones, los que se van apagando, ¿no? Quiénes abren nuevos temas, quiénes se juntan en esos temas, son líderes, ¿no? A veces asociamos líderes en determinados puntos de la organización y podemos encontrar líderes en cualquier punto, ¿no? De ese organigrama y seguirles la pista, ¿no? Porque luego hasta los podemos promocionar dentro de la organización porque les encontramos verdaderas habilidades de liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, esto que decía antes, ¿no? De analizar expresiones faciales para conocer sentimientos, ¿no? Aquí les ponía el que le gusta, el que se está durmiendo, ¿verdad?
el que está como what, ¿no? ¿Qué está diciendo? El que está indiferente, ¿no? Podemos analizar expresiones faciales sin tener que hacer, como decía antes, encuestas, otro tipo de técnicas de recolección de datos de manera convencional, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de nuestros movimientos faciales son involuntarios. Claro que eso se puede entrenar, ¿no? Hacemos un media training, nos graban y te dicen, oye, llevas el pie moviendo, ¿no? Y estás muy nerviosa, ¿no? O te estás tocando constantemente el cabello, ¿no? Pues eso puede ser que estás nervioso también, o no, la mirada no la fijas, o no miras al público, bueno, a los que están presentes, ¿no? Sí que hay determinados movimientos que se pueden entrenar, pero expresiones faciales ya, como decía, levantar la ceja, no sé, ¿no? La mirada, bueno, incluso hasta la pupila, ¿no? Si se está agrandando, todo podemos, bueno, todo eso está metido ya en esta inteligencia artificial, en todo esto Big Data, y podemos predecir qué temas pueden ser los que a los empleados, cuando un CEO viene y hace su convención anual, bueno, pues se saca unos temas y al final en ese reporte de ese monitoreo te dice, mira, cuando sacaste el tema de los incentivos, claro, la gente, ojo abierto, ¿no? Cejas para arriba, ¿no? ¡Wow, qué bien! Pero cuando hablaste de reestructuración, claro, entonces es muy evidente, muy predecible, ¿no? Pero puede haber otros temas que los estamos lanzando y no sabemos cuál puede ser la acogida que pueden tener entre los empleados. Y todo esto nos ayuda, ¿no? Los movimientos corporales son adquiridos, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos la mayoría. Pero el tema facial, como estamos haciendo aquí hincapié, bueno, pues pueden ser datos muy aprovechables, ¿no? Y muy confiables, sobre todo, como decía, ¿no? Bueno, aquí en pequeñito puse, ¿no? La comunicación no verbal, tenemos el lenguaje facial, el lenguaje corporal, gestos y movimientos de la cara y gestos y movimientos del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos, incluso a la hora de clasificar cómo vamos a hacer el estudio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes apps, como decía antes, para la comunicación interna, lo que se suele decir de company in your pocket, ¿no? Tenemos la empresa en el bolsillo y claro, las empresas regalan los móviles, ¿no? Te hacen, sobre todo las empresas tecnológicas, regalan el móvil al empleado y no es porque qué bien me he portado o la empresa cuánto me quiere, no, la empresa quiere que con ese celular o ese móvil de última generación que tiene metidas las aplicaciones, que tiene, ¿no? Te esté siguiendo y que recopile todo tipo de información a cualquier hora, ¿no? Y sabe hasta qué hora te conectaste, qué estuviste haciendo, qué hablas con tus compañeros, qué temas de discusión abres, ¿no? Todo. En definitiva, un panóptico digital o un Big Brother digital en el bolsillo, ¿no? Entonces, hay aplicaciones que se usan como Trello, Telfy, Slack, Asana, Miro, hay muchísimas, incluso aplicaciones que los desarrolladores se acercan a las empresas para decir, hacerte uno a tu medida. ¿Qué necesitas? Que te lo hago, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante ver cómo estas aplicaciones, como señalo ahí, nos permiten monitorear bueno, cómo consume la información a tiempo real. Yo puedo decir a la aplicación, ¿no? Si tengo yo digamos, el gestor, ¿no? de esa aplicación, envíame todos los días a las 9 de la mañana, como los monitoreos, toda una gráfica por empleados, puedo decir hasta por empleados, ¿no? Con nombre y apellidos, qué ha hecho, qué no ha hecho, hasta qué hora se conectó, con quién habló, con quién no. Y además, como también de manera patrones lingüísticos también se meten, pues ya han sentimientos positivos, negativos, ya no hace falta dar el like, con las mismas palabras ya sabemos también, sin tener que entrar a leer texto a texto, qué tipo bueno, pues de opinión, de sentimiento y de actitud puede tener un empleado frente a determinados proyectos, frente a determinadas personas, compañeros, y puedes detectar focos rojos, ¿no? Empleados ¿no? que dices, uy, este ya como que a lo mejor se quiere ir, ¿no? Puede que a la empresa le interese o no, ¿no? La atracción de talento o retención de talento y bueno, pues acercarse a ese empleado y ver qué está pasando. Pero bueno, pues es una manera también de detectar crisis internas, ¿no? Viendo cómo se van desarrollando esas conversaciones entre los mismos empleados, ¿no? Se llega a todos los usuarios a la vez, no importa dónde estén, finalmente están conectados, ¿verdad? Tú puedes personalizar la información, el mismo empleado puede
poner sus favoritos, ¿no? Qué es lo que quiere ver en su pantalla, es como la intranet, ¿no? Donde antes prácticamente todos podían ver lo mismo, pero luego se personalizó y hasta te aparece, te conectas y hola, buenos días, fulanito, con tu cara, ¿no? Tu fotografía, tu información personalizada, qué es lo que quieres ver. Al iniciar tu sesión, claro que hay información que todos tienen que ver, ¿no? Una información corporativa, pero tú vas personalizando, ¿no? Toda esa información. Entonces, y eso hace que haya un sentimiento de identidad, de pertenencia, ¿no? De identificación corporativa mucho mayor, porque sientes que tu empresa, ¿no? Te cuida, ¿no? Aunque en el fondo ya decimos no es que te cuide tanto, sino que te vigila más bien, ¿no? Y que, bueno, es un relativo bajo costo o bajo coste, ¿no? Realmente no es una cuestión de grandes cantidades de desembolso, ¿no? Tecnológico, y sobre todo pensando en esa balanza, ¿no? De lo que te da y lo que tienes que dar, compensa totalmente, ¿no? Entonces, si estamos dentro de un departamento de comunicación y tenemos que investigar, ¿no? A nuestros empleados, bueno, pues en el sentido de que es esa interacción que tienen entre ellos, que consumen, por dónde entran, por dónde salen, ¿no? en esa aplicación, cuánto tiempo pasan en cada parte de esa información corporativa que le hemos incluido en esa aplicación, bueno, pues nos sirve para tomar luego decisiones, como decía antes. Entonces, bueno, pues tenemos aquí algo de lo que se ha hablado también, ese asistente virtual. Todos hemos interactuado en alguna ocasión con un chatbot, ¿no? Que nos permite personalizar el contenido, que supuestamente mejora la experiencia de usuario, pero ya hemos visto que todavía falta por mejorar, porque llegamos a un punto en que no termina de darnos la respuesta que queremos, pero sí es cierto que toda esa información le sirve también a la empresa, porque transforma, ¿no? Todos esos datos en texto, ¿no? El ChatGPT, que decíamos antes, usa, ¿no? Algo más avanzado que ese chatbot inicial, usa algoritmos, texto predictivo para crear contenido nuevo, ¿no? Es generativo, crea esa información, ese contenido nuevo a partir de preguntas que nosotros le vayamos haciendo, pedidos, imágenes, y responde de una manera pues bastante coherente y adaptada a cada contexto, al idioma, a los acentos incluso, ¿no? Te pueden responder. Entonces, aquí por eso había puesto la imagen, ¿no? Porque era para hacerme recordar el ejemplo que ponía del vacile, ¿no? Que le hicieron a un ChatGPT y que terminó pues mosqueado, ¿no? Insultando a la persona que le estaba haciendo preguntas y bueno, pues se enojó, ¿no? Y le terminó insultando. En fin. Aquí, a modo pues con una pincelada un poquito reflexiva, humorística, ¿no? Pero bueno, un mundo donde las computadoras nos piden a los humanos que nos verifiquemos que no somos robots, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? Estamos intentando nosotros entrar a algo, ¿no? Y verifica que no es, marca las bicicletas o marca los pasos de peatones para que vean que no somos robots, ¿no? Y pues es curioso, ¿no? Cómo ahora se ha vuelto, bueno, pues una situación en la que los robots, bueno, pues parece que comandan nuestra vida, pero bueno, sin olvidar que detrás de todos ellos también sigue habiendo personas, ¿no? Entonces, aquí pone un poquito de historia, nos decía que no es nuevo, ¿no? El ChatGPT, ya en el 2016, seguramente habéis escuchado el ejemplo de Heliograph para el Washington Post, ¿no? Que escribió noticias, ¿no? Sobre todo, claro, todo este tema de procesos automatizados nos sirven también para descargarnos de procesos automáticos que nada más nos quita tiempo, ¿no? Entonces, el tema del tiempo, de cuestiones de bolsa, resultados deportivos, ¿no? Todo eso nos lo puede hacer ya directamente estos ChatGPTs, ¿no? Bueno, mejor dicho, los chats anteriores, ¿no? Donde todo esto lo pueden escribir y que uno lo lee y realmente utilizan sus conectores, ¿no? Y parece que lo ha escrito pues, un periodista, ¿no? En el 2020, igualmente, ¿no? Por eso decía que nos podemos retrotraer a 6, 7 años atrás, que esto pues, no es nada nuevo, ¿no?
Igual, como decía antes, a través de patrones lingüísticos, determinadas marcas, a través de WhatsApp, a través de sus portales web o a través de sus aplicaciones, pues nos hemos encontrado con toda esa información, ¿no? Como decías, pues al final es una conversación básica, ¿no? En un inicio era muy básico, pero que todo eso luego te lo descarga en un informe que nos ayuda muchísimo a hacer ese monitoreo y hacer todas esas estudios, análisis de todas las conversaciones que han sido generadas a través de estas aplicaciones, ¿no? Los chatbots para venta, ¿no? Al final marca 1, marca 2, si quieres rojo, si quieres, si es para hombres, si es para mujer, si es para niños, si es ropa casual, si es, ¿no? Al final también se usan para venta, pero también para generación de leads, ¿no? Al final una manera de ir captando, ¿no? Posibles compradores, posibles clientes, que luego ya más allá, pues el departamento correspondiente, el comercial o marketing, pues ya se harán cargo de este tipo de personas que han sido captadas a través de estos chatbots, ¿no? El Corte Inglés, H&M, no por hacer ni mucho menos propaganda, pero para que veamos que igual que la cerveza San Miguel, que ya no solamente es poner un nombre, ¿no? Sino ya lo personalizan en cierta manera, ¿no? Aunque bueno, no es una persona, pero bueno, finalmente es una manera de darle una identidad, ¿no? Corporativa al que está hablando, ¿no? Porque al final la organización es conversación también con los clientes, con las personas, con el público objetivo, y tienen que también ponerle una cara en cierta manera, pero muy amigable, ¿no? Forma de, bueno, pues puede ser de pimiento o lechuga, lo que sea, ¿no? La cerveza San Miguel, igual que tiene también su chatbot aquí, ¿no? Con esos lentes, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que nos permite es llegar de una manera personalizada a nuestros grupos de interés y llegar a una interacción one-to-one, ¿no? Y es, bueno, pues lo que nos puede interesar o lo que nos interesa desde las organizaciones, tener esa segmentación o esa hipersegmentación. Aquí puse el ejemplo de Siemens, también como le ponen aquí ya no solamente un dibujito que puede ser como casi como un emoticón, ¿no? Sino ya con nombre y apellidos, ¿no? Con Coffee Mug, ¿no? Señala aquí, Clarissa Haller, ¿no? Nuestros empleados eligen por sí mismos con qué frecuencia y de qué manera prefieren que les sirva la información, como un ristretto, como un longo o como un americano extenso. Cada taza se sirve a pedido, en el sentido de que se basa en datos personales y preferencias, y el café siempre está recién molido y se sirve bien caliente en cada momento, ¿no? Una manera, bueno, metafórica de señalar cómo le está llegando la información al empleado, ¿sí? Y bueno, pues aquí ponía un poquito ya más a detalle, ¿no? Para qué nos sirve también estos chatbots, ¿no? Pues para transcribir entrevistas, también para hacer listados de medios y periodistas, ¿no? Eso, como decía antes, nos quitan trabajo laborioso, ¿no? Porque son cuestiones más automatizadas para evaluar y analizar los medios. Análisis de los medios y creación de informes en tiempo real, monitorear comentarios, notificar alertas para controlar en todo momento la reputación de la compañía, analizar los datos en diferentes fuentes, ¿no? Como veis, para nosotros, para la investigación, nos ayuda muchísimo esa recolección de datos, ¿no? Aquí puse un ejemplo, ¿no? de inteligencia artificial, un programa que graba, transcribe y resume la información, ¿no? Maravilloso, ¿no? Imaginaos antes, ¿no? El review, play, ¿no? Todas las transcripciones, y que ahora pongamos o podamos disponer de herramientas que nos ayuden a mejorar o facilitar, ¿no? en tiempo nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el tema del ChatGPT pues arde, ¿no? Y aparecen muchísimas noticias, ¿no? La chuleta inteligente, ¿no? El otro día comentábamos, ¿no? Ayer, el tesis doctorales con ChatGPT, ¿no? Nuevo escritor de Amazon Kindle, ChatGPT, aparece como autor o coautor de más de 200 libros, ¿no? Editoriales y concursos literarios en alerta, ¿no? ¿no? Que hay obras escritas por inteligencia artificial y que crecen, ¿no? Desaforadamente, ¿no? Para columnistas. El tema del trabajo que se comentaba, ¿no? Nos va a quitar trabajo. Bueno, pues hay profesiones que se van a tener que transformar, ¿sí? Y se crearán otras, ¿no? Esto es continuo, ¿sí? Por eso, bueno, pues un término, ¿no? de learnability, ¿no?
es un término que hace referencia a ese aprendizaje continuo que decía yo al inicio, ¿no? Hay estudios que señalan que los jóvenes que terminan sus estudios tendrán que reciclarse entre 10 y 14 veces a lo largo de su vida laboral, ¿no? Y bueno, decimos jóvenes, pero nos metemos a todos, ¿no? No tan jóvenes, y eso es un continuo aprendizaje, ¿no? En este entorno que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En el tema audiovisual, un festival de cine premió a realizadores argentinos que crearon cortos con inteligencia artificial. ChatGPT, una firma de videojuegos, ya utiliza inteligencia artificial para crear los diálogos de sus personajes, ¿sí? Aquí hay un cortometraje que está en YouTube, lo podéis ver, que se ha creado o guionizado totalmente con inteligencia artificial, que es Sunspring. Bueno, voy un poquito rápido por el tema del tiempo. Copies adaptados, herramientas, ¿no?, para generar textos adaptados, optimizados y generar esa fidelización, engagement con el público. Podemos crear diseños, imágenes, vídeos, podcasts, música libre de derechos de autor con Beethoven, que genera melodías, Synthesia, que genera vídeos con avatares en diferentes idiomas y acentos, Descript, que edita vídeos y podcasts. Ya no nos hace falta, ¿no?, saber, ¿no?, ser especialistas, ¿no? Hay herramientas digitales que podemos descargarnos, muchas de ellas son gratuitas y que nos ayudan a hacer todo este tipo de procesos, ¿no? En definitiva, lo que nosotros hacemos en comunicación organizacional es crear historias, bien para los empleados o bien para los de afuera, ¿no?, para los públicos objetivos. Y así es como nos devuelve a nosotros una pantalla, no he hecho un pantallazo de esa información, y que yo esa la tengo que transformar en historias. Por eso yo aquí, a modo de Lego, ¿no?, ponía, ¿no?, tenemos datos, ¿no?, que son todas esas piezas Lego, los tenemos que ordenar, ¿no?, para no mezclar, como decía antes, peras con manzanas, ¿no? Aquí está por colores, los analizamos, los presentamos de manera visual, que era la pantalla anterior, y al final los tenemos que explicar con historias, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda muchísimo, toda la parte previa, ¿no?, de la investigación, para luego poder hacer ese diagnóstico y poder crear historias, ¿no?, que generen engagement. ¿Quiénes son los grandes que están luchando con esto de la inteligencia artificial? Bueno, pues Google y Microsoft, ¿no? Tenemos Bing con Google y BERT con Microsoft, ¿no? Están haciendo una lucha encarnizada ellos dos. ¿Quién lidera toda esta innovación o esta disrupción que estamos viviendo? Y son ellos dos, ¿no? ¿Podemos recolectar información? Bueno, aquí yo no me quiero meter mucho en esta parte también, porque seguramente más adelante, bueno, pues con el tema de influencers, redes digitales, marketing, ¿verdad?, que vais a disfrutar con la siguiente conferencia. Bueno, pues aquí habla un poquito, ¿no?, los heavy users, los early adopters, las celebrities, las nuevas celebridades, aquí está Ibai Llanos, los de nichos, los embajadores, los amantes de marca, los influencers virtuales también, ¿no? Aquí tenemos que no es real, ¿verdad?, se creó de manera virtual, los pet influencers también, los influencers de cosas, ¿no? Entonces, nosotros como marca, bueno, pues tenemos que recolectar información de todos aquellos que veamos que sean de interés para nuestra organización, para luego hacer nuestras estrategias de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que ubicar, porque eso hacia afuera, pero también ubicar quiénes son nuestros influencers dentro de la organización, ¿no? Podemos tener aplicaciones también de likes, de me gustas, de retweets, ¿no?, dentro de la organización, y podemos ubicar quiénes son, lo que decíamos toda la vida, esos líderes de influencia, ¿no?, influencers que decimos hoy en día, ¿vale? Entonces, bueno, a través de esas estrategias, a través de varias plataformas de manera individual o hacerlo de manera transmedia, ¿no? Generar esas historias que vinculen diferentes plataformas y que sean complementarias, ¿no? Y que no terminas, que en sí la historia puede ser con principio y final en el sentido de darle un sentido, ¿no?, a la historia, pero que la historia general, la que te genera mayor valor, sea a través de diferentes plataformas, y por eso tenemos plataformas transmedia, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que comentaba antes, ¿no?, de esa desinformación, pasamos luego a esa infoxicación, a las fake news de las que se ha hablado, y luego tenemos las deepfakes, ¿no? Como fake news puse, seguramente todos habéis visto, ¿no?, las fotos de Trump, ¿no?, como cuando iba a ser apresado, corriendo, pues eso era mentira, ¿no? ¿Quién se lo traga? Bueno, pues seguramente hubo gente que pensó, ya han atrapado a Trump, ya ha estado en las calles, ¿no? Pues era todo mentira, pero cada vez está más profesionalizada las fakes, ¿no? Antes era como, se notaba mucho, pasaba a ser un meme, ¿no? Pero
pero hoy en día, bueno, está muy profesionalizado y bueno, se filtran determinadas informaciones de una manera, bueno, pues muy interesada, ¿no? Esto no solamente lo hace alguien que se divierte, sino también gente que, bueno, quiere que se difundan determinadas ideas, ¿no? Y luego están lo que decíamos, las deepfakes, ¿no? Que ya son videos. Esto ya va mucho más allá, ¿no? de imágenes que podamos identificar, sino ya videos que son realmente imágenes que sean... perdón, que me estoy quedando sin voz. Imágenes que parecen reales, realmente, ¿no? Voy a poner aquí el vídeo y así me apoyo. Hay que bajar ese... Bueno, no sé si se puede bajar igual ese audio, pero bueno, la idea era que vieran... A ver, lo voy a apagar. A ver si se apaga ese... No, tiene que ser desde aquí, lo que te he comentado antes. Pero si bajo ese no se va a escuchar este. Claro. Si yo pongo este y levanto este, se escuchan los dos a la vez. Ah, que hay dos vídeos. Pero... No, es un vídeo, pero el que se escucha de fondo... Es el del bucle. Vale, pero se quita, se para, ¿no? El otro. Claro. Ah, vale. Perfecto. ¿Cómo se llega al vídeo? Espera, vamos a empezar así. Ah, ya está. Ponlo al principio. A ver, desde el principio está. I am not motivated. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now. Bueno, un ejemplo, ¿no? Este vídeo tiene como hace 6 o 7 años. Entonces, imaginaos que esto ya viene de atrás y, bueno, pues está difícil muchas veces detectar que no es la persona que estamos viendo una persona que realmente dijo lo que dijo, ¿no? Y trae problemas de suplantación de identidad, personas que se han visto haciendo, bueno, determinados actos, ¿no?, privados y no eran ellas, ¿no? Eran otras personas, pero con su cara, con su voz, porque claro, también han grabado tu voz y bueno, de ahí sacan toda la conversación, que parece que tú lo has dicho y nada, ¿no? Nada que ver. Entonces, bueno, pues todo eso también a la hora de investigar, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado de no caer en este tipo de trampas, digamos, ¿no? Y bueno, otro tema que daría para muchísimo, pero ya es para finalizar, pues todo el tema de la privacidad de datos, la ética, ¿no? También de uso de toda esta información, que como decía al inicio, de manera gratuita parece que nosotros utilizamos y en el fondo estamos donando, ¿no? Toda nuestra información, nuestro comportamiento, nuestras compras, ¿no? Usamos tarjetas, con qué frecuencia, los likes, todo, ¿no? Lo estamos subiendo a ese Big Data y toda esa información también se está trasladando a toda la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay caminos tecnológicos, algunos hablan del aprendizaje federado, que tiene que ver con que, digamos,
de tu dispositivo, toman exclusivamente los datos, pero no toman la parte, digamos, de datos personales, sino solamente tu comportamiento o tus likes, lo que sea, pero no si eres hombre o mujer de tal a tal edad o que eres fulanito o menganito, ¿no? Es una manera, dicen, de preservar esa privacidad de los datos. Otra de las maneras es lo que llaman la encriptación homomórfica, que bueno, pues también consiste en que la encriptación es tal, ¿no?, que solamente lo puedes encriptar las máquinas, no el que está en ese proceso viendo, manejando la computadora puede ver y entrar a esos datos de manera individual y ver quién dijo qué, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí se está intentando, bueno, pues preservar, pero bueno, yo creo que es algo que queda todavía muchísimo por ¿no?, este campo, ¿no?, de la ética, ¿no?, además que estamos en investigación, bueno, pues la ética de la investigación y la ética en este entorno digital bueno, en el que estamos todos inmersos y en el que tenemos esa vida digital también nosotros ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Perdona, amor, que me pasé un poquito del tiempo. Bueno, pues agradecemos a Amaya, ¿no?, esta mirada que nos ha ofrecido sobre cómo aprovechar lo tecnológico, los nuevos avances para la investigación en la comunicación organizacional, las nuevas perspectivas, los retos que trae, ¿no?, y esas diferentes opciones. Y ahora, si queréis, tenemos tiempo para un par de preguntas, no mucho más porque tenemos que comer y volver. Hay allí arriba una pregunta. Buenas, mi nombre es Paloma, de la Universidad de Málaga, y quería preguntar cómo ha hablado de las tecnologías de Big Data para la investigación, si nos recomienda alguna plataforma o herramienta concreta que podamos utilizar. Sí, bueno, cuando hablamos de Big Data y yo hablo de datos estructurados y no estructurados, claro, los datos estructurados, tú tendrías que volcar esas bases de datos a tu ordenador para, claro, disponer de esa data, ¿no? Y si no tienes los datos estructurados, difícilmente vas a poder hacer un Big Data, por lo menos desde esa dimensión, ¿no? Y cuando hablamos de los datos no estructurados, son datos, como decía, que están libres en Internet y que tienen que ser públicos. Es decir, si tú has tenido una conversación por Messenger con una marca o con un compañero y estás criticando tal marca o lo que sea, eso no lo agarra Big Data, ¿no? Porque eso sí son, de hecho, pues te dice, ¿no?, la misma plataforma, ¿no?, de recolección te habla de que son datos privados, solamente esa información, pues a lo mejor un juez, ¿no?, es el que puede ordenar que esa información privada pues sirva para determinadas investigaciones, ¿no? Pero así por una investigación para una tesis o una investigación de una empresa porque quiere saber qué dijo tal persona con otra persona, pues esa información no la puedes sacar, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando estaba en el TEC de Monterrey, tomamos un curso de Hadoop, ¿no? Bueno, pues, pero era para programadores, yo me perdí ahí. O sea, realmente aquello era bueno, totalmente encriptado, ahí nunca mejor dicho, ¿no? O sea, era complicadísimo. Lo que tú puedes hacer más que Big Data, que es donde hacíamos ejercicios, ¿no?, donde nos volcaban bases de datos, donde se volcaba todo, ¿no? Y además tú le podías poner de qué fecha, ¿no? Y era impresionante. O sea, aquello era datos y tablas y estadísticas y patrones predictivos. Era una locura. O sea, y de eso yo estaba en el TEC que salí del TEC hace como 8 o 10 años, o sea, y estábamos con eso, ¿no?, con el tema de Big Data, porque hicimos el curso con Microsoft, ¿no? Por eso digo, hoy en día, bueno, pues habrá pues muchas más herramientas, pero yo te aconsejo que más allá de tener la herramienta, que te asesores o que hagas alianza, ¿no?, con alguien que maneje programación, que maneje toda la parte de estadística, ¿no?, porque tú le puedes dar la orden de decirle quiero saber esto y esto, pero luego todo el manejo porque no era tan sencillo como una búsqueda, aunque sea una búsqueda avanzada, ¿no?, de Google, no era tan para nada, o sea, era meter muchas aparte de comandos, bueno, habrá mejorado hay que programar parte, ¿no? esas solicitudes de información, de cruces que se hagan en el Big Data.
que no hay nada que nosotros podamos utilizar que medio, Sí, o sea, luego que hay, no sea no code, que no sí, tengamos que… Tú puedes utilizar herramientas, no sé, se me está ocurriendo ahora para Twitter, Tweetbinder, por ejemplo, ¿no? Que esa es gratuita, lo único que tú no puedes ir más allá de 7 días atrás, y te devuelve cerca de 200 tweets, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, tú puedes, de manera gratuita tienes como de diferentes probaditas, ¿no? Para diferentes redes sociales, pero la misma red social Facebook tiene, Google Analytics tienes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es lo que tiene en esas redes sociales y en Internet, pero si tú ya quieres Big Data, que es volcar estructurado y no estructurado, pues eso ya son, como decía, palabras mayores, ¿no? Ya de tener muchas bases de datos y bueno, manejar programas de esa naturaleza, ¿no? Que son auténticas bombas así de manejo de información. De acuerdo, gracias. ¿Alguna pregunta más? Por allí. Por allá. No la veía. Sí, buenas tardes con todos. Jorge Largo de Ecuador. Saludos cordiales. Tengo una inquietud grande. Hemos visto que el tema del ChatGPT y la IA está desplazando ya a algunos profesionales de la comunicación, precisamente los community managers, que eran como los que humanizaban estos chats comerciales, hoy están siendo desplazados. ¿Qué queda actualmente? ¿Una reinvención, cambiar rutinas o prácticamente innovar? Sí, yo creo que, lo has dicho, una reinvención de la profesión, ¿no? Pero eso no solamente es por el tema de inteligencia artificial, yo creo que nos hemos reinventado siempre, ¿no? No solo en comunicación, sino muchas carreras que se han visto afectadas también por otro tipo de agentes externos o de tecnologías, ¿no? Entonces, la reinvención, porque al final lo que tenemos que hacer con todo este tema de la inteligencia artificial o el ChatGPT, bueno, pues es que nos haga el trabajo, entre comillas, sucio, ¿no? De procesos, automatismos, y que nos dejen más tiempo para poder analizar, investigar, porque esa parte, bueno, pues sí es cierto que, como decía yo antes, ¿no? Si están pensando ya como un humano, ¿no? En situaciones diferentes, en contextos diferentes, te da respuestas como lo haría un humano, pero yo creo que todavía no. Yo creo que la parte del análisis, de la estrategia, del pensar en el futuro, como personas, como seres humanos, no nos lo van a quitar, yo creo, ¿no? Entonces yo creo que es una reinvención y dejarlo para automatismos y procesos, ¿no? Que nos quiten esa carga, ¿no? Es como si dijéramos, quítame lo administrativo y déjame la parte de investigación, no sé, ¿no? Que más nos gusta, ¿no? Y me ayudas, ¿no? Pensemos en cómo nos puede ayudar en esos procesos que son laboriosos, tediosos, que nos quitan tiempo, y meter ahí la tecnología, ¿no? Y sí es cierto que puede haber, ya no solo en comunicación, sino en otros tipos de profesiones que se tienen que reinventar. Está pensando hasta los traductores, ¿no? Que ya tenemos, ¿no? En los móviles aplicaciones que le dices así, ¿no? Y vas a otro país y ya no tienes que estar pensando en aprender ese idioma, ¿verdad? O incluso en los congresos, ¿no? Si tenemos ponentes, expositores, y antes estaban las cabinas, ¿verdad? Del traductor, bueno, pues ahora ya sí es otra manera, ¿no? de trabajo, y tendremos que pensar, bueno, en cómo reinventar cada profesión, ¿no? Y reinventar y profesiones futuras, ¿no? Que ahora ni pensamos cuáles pueden ser, porque estas velocidades que decía antes, ¿no? de los cambios, pues es difícil predecir cuáles pueden ser las profesiones del futuro, ¿no? Pero lógicamente pues todo ligado con la tecnología.